A los odontólogos, vamos a hacer el protocolo de cementación y al ser un material, un polímero, dependiendo del tipo de restauración que yo vaya a hacer, puedo utilizar el cemento. ¿A qué refiere eso? Si yo estoy con restauraciones muy delgadas, como son carillas o fragmentos, puedo utilizar un cemento que sea de fotopolimerización. Si voy a coronas, incrustaciones, prótesis fijas, implantes, puedo tener mayores espesores en la restauración y me voy a un cemento dual. ¿Qué significa eso? Que el mismo cemento haga su proceso de ponerse, digamos, de endurecerse para hacer la cementación. Entonces la cementación no empieza al final, empieza con la elección del material, es decir, el material ya sabemos que es resina. Ahora, ¿dónde vamos a hacer la restauración? Si es en la zona anterior, si es en la zona posterior y qué tipo de espesores vamos a tener. Entonces seleccionamos el material que vamos a utilizar, en este caso resina impresa. Posteriormente a eso, ¿en qué tipo de impresora lo voy a utilizar? Voy a utilizar con contenido cerámico, sin tanto contenido cerámico, hasta el 50 o hasta el 78%. El postprocesado que yo voy a hacer es muy importante, es el postprocesado que ya explicamos, que ojalá sea con calor, luz y glicerina. Y qué tipo de restauración, si es una corona, si es una carilla o si es una incrustación. Y la elección del material, si es cemento de fotopolimerización o un cemento dual. ¿Listo? Tenemos la restauración y empieza el proceso de adhesión. Cuando hablamos de adhesión es cómo se va a pegar la restauración al diente. ¿Y qué me mejora la adhesión? Mejora la retención de la restauración con el diente, reduce microfiltración si queda en esas micras que permiten desadaptación, digámoslo así, nos reduce esa microfiltración, aumenta la resistencia de la restauración y optimiza la longevidad clínica de esa restauración. Entonces, ¿cuál va a ser todo el procedimiento? Ya tenemos maquillaje, listas las restauraciones y viene el paciente a la cementación. Entonces, en el paciente, ¿qué vamos a hacer? Aislamiento absoluto del campo operatorio. Acá los procedimientos no cambian, es decir, hacemos como tal el aislamiento. Y en la restauración, o sea, en la restauración que vamos a hacer, arenado. Es uno de los pasos más importantes en impresión 3D, es el arenado. Entonces, si no arenamos, las restauraciones pueden que se caigan fácilmente, porque ¿qué nos ayuda el arenado? Nos ayuda a aumentar esa tensión superficial y adicionalmente esa microporosidad que nos da, nos ayuda a que el cemento y el adhesivo se unan más a la restauración y al diente y pues haya una fusión para que no se descemente como tal. ¿Listo? Entonces, importante el arenado. ¿Cómo hacemos ese arenado? Óxido de aluminio en 50 micras de 1 o 2 bares de presión. Como estamos manejando restauraciones en resina, y si están muy delgaditos, no más de 10 segundos. Si son muy delgaditos, con 3 a 5 segundos, más que suficiente. Si son coronas o incrustaciones, que ya son restauraciones más gruesas, más robustas, lo podemos llevar a 10 segundos. ¿Listo? Una vez yo tenga el arenado y mi paciente esté totalmente aislado, yo puedo ir a probar la restauración nuevamente con el paciente aislado. A veces hay fluidos creviculares o uno con los guantes toca la restauración internamente, entonces la vamos a limpiar. ¿Cómo vamos a hacer esa limpieza? En el mercado existen algunos líquidos que nos limpian, como el Ivoclean, que lo vamos a tener durante 30 segundos, o si no tenemos estos líquidos, podemos utilizar ácido fosfórico durante 1 minuto. Entonces, llevamos el ácido fosfórico interno, dejamos 1 minuto y lavamos y secamos muy bien la restauración. ¿Listo? Entonces, ese es el protocolo de limpieza. Luego, en la restauración, hablando de carillas, en la restauración yo voy a utilizar un adhesivo de 8ª generación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga 10 MDP. ¿Por qué es la razón que tengan 10 MDP? Porque inicialmente las resinas con carga cerámica, la cerámica que tienen es óxido de zirconio. Entonces, como es circonio la cerámica que yo manejo, necesito tener una partícula de 10 MDP.
El adhesivo de octava generación lo tienen, o si quieren ser un poquito más específicos, pueden utilizar un primer de 10 mp, lo utilizan, lo frotan muy bien y luego ponen el adhesivo normal de 10 mp, pero es mejor que tenga el de octava generación. Ahí no se, en la restauración no fotopolimerizan nada. Entonces yo pongo el adhesivo y la dejo quietica en una cajita, ojalá que sea que evite el paso de la luz, una cajita oscura, y dejo la restauración ahí. Ahora, ¿qué yo le voy a hacer al diente? Entonces en el diente ya tenemos el adhesivo que vamos a utilizar para la restauración, y en la preparación dental yo al paciente ya lo aislé, y dependiendo del sustrato que esté manejando, si es dentina o esmalte, voy a hacer una desmineralización de 15 a 30 segundos dependiendo el sustrato en que está, 30 para esmalte, 15 o 20 para dentina. Lavamos muy bien, secamos, utilizamos también adhesivo de octava generación en el diente. Acá lo frotamos muy bien sobre la superficie dental y con mucho aire van a ir hasta que se quite el efecto de onda. Si han visto que el adhesivo hace como una ondita, entonces cuando ya no vean esa onda que haga el adhesivo, hasta ahí está muy bien. Tomamos una tira de milar o una seda dental y corroboramos cuando vamos a cementar dos restauraciones que están unidas, que el adhesivo no me quede en la parte interproximal. Cuando ya tenga eso, en el diente, solo en el diente para carillas, van a fotopolimerizar el adhesivo. Solo para carillas y en el diente. ¿Listo? Una vez que ya tengamos eso, procedemos a la cementación y escogemos el tipo de cemento que vayamos a hacer. Si es de fotocurado o si es de autocurado. Entonces, aquí vemos que para carillas utilizamos cemento de fotocurado, que significa que es un cemento que no es tan viscoso, que me ayuda a mejorar en la adaptación de la restauración y me permite tiempo de trabajo porque solo se va a endurecer hasta que yo le pongo una luz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la restauración es muy delgadita, como en este caso de estas carillas que tenemos aquí. O cuando son incrustaciones y corona, utilizamos cementos a base de resina dual, que esos cementos si se mezclan, se llevan, eliminan los excesos y él químicamente empieza a endurecerse y fotopolimerizarse. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí en la parte de la cementación y sobre todo en restauraciones de resina impresa? Este exceso que tenemos aquí, lo mejor es retirarlo con un pincel o microbrush. Nunca fotopolimericen 1 o 2 segundos, que anteriormente hacemos eso en disilicate, porque al ser un material de resina, se pega tanto a la resina de la restauración que después para eliminarlo es muy difícil y pueden fracturar esos bordes. Entonces lo que hacen es que eliminan todos estos excesos con un pincelito, con un microbrush, y ahí funcionan. ¿Listo? Posteriormente a eso hacemos el proceso de la fotopolimerización, que el fotocurado es muy importante. Ojalá una lámpara que cumpla con todos los requisitos de polimerización. ¿Cuáles son? Longitud de onda, intensidad y sobre todo un diámetro de ese cabezote de la lámpara que me cubra 100% el tamaño dental. En este caso, en todos los estudios que hay, las mejores lámparas sobre todo es la Gran Valo, que lo que hace es que tenemos la intensidad y cubrimos toda la restauración para que haya una fotopolimerización adecuada. ¿Listo? Fotopolimerizamos por unos 20 o 30 segundos y posteriormente a eso, si requiere, solo si requiere, podemos hacer un pulido final, pero dependiendo. Si ustedes ya utilizaron glaze y hicieron el maquillaje, lo recomendable es que no. Pero en cervical podemos intentar o con una hoja de bisturí número 12 o con una fresita muy delgadita en cervical, podemos pulir y ya quedarían las restauraciones finales. ¿Listo? Tip importante, evitar contaminaciones. ¿Cómo lo hacemos? Con la limpieza de la restauración. No fotocurar el adhesivo interno de la restauración, es decir, de la carilla o la incrustación no la vamos a fotopolimerizar. Usar glicerina para evitar la capa inhibida. También al final puedes colocar un poquito de glicerina y vuelves a fotopolimerizar.
controlar la presión del arenado para que no vayan a perforar la carilla con el arenado. Y errores más comunes que se dan para las decementaciones, pigmentaciones y demás es no arenar. Es un error grave porque podemos generar que haya una decementación de la misma restauración. Exceso de presión, al ser restauraciones muy delgaditas, las pueden fracturar. El cemento incorrecto, ya sea del color o la indicación incorrecta, y no descontaminar la superficie. Tenemos otro caso que va de canino a canino, donde se hizo maquillaje y demás. Entonces la idea es que ustedes jueguen con los materiales, llega algo nuevo, algo que lo más importante es que ustedes se calibren ustedes mismos, porque para todo es diferente. ¿Listo? Entonces nada, ya con esto terminamos. Esto era lo que queríamos decirle. La última. Y listo. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Quiero leer esto ya para terminar. Bueno, esto lo vimos en Instagram. Las carillas en resina impresa son una moda para quien es flojo y o no tiene habilidad manual. Cuando yo leí esto, pues obviamente comprenderán que casi no hay algo que escuchara, que dijeran que es para quien es flojo y para quien no tiene habilidad manual. Entonces dije, voy a comentar, pero antes de comentar dije, voy a leer primero todo. Y dice: hace millones de años la vida dio un salto impensado. El primer ser vivo dejó el mar para pisar tierra firme. En odontología hemos vivido algo parecido, cuando la amalgama era la única respuesta. La resina compuesta fue vista como un capricho pasajero. Hoy nadie duda del cambio que trajo la resina compuesta. Hoy la impresión 3D vive su propio momento de evolución. Algunos aún levantan la bandera de la fresadora como si aceptar una nueva técnica fuera renunciar a lo que ya sabemos hacer. Pero la verdad es que la impresión 3D no divide, solo suma y multiplica. Une lo mejor de cada método